puedes adorarle al Señor, aleluya. Oh, iglesia, aleluya. Déjame decirte que cuando tú te humillas, alcanzas misericordia, aleluya. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios que perdona tus pecados, aleluya. Él es un Dios que sana tus dolencias, aleluya. Él es un Dios que rescata del hoyo nuestras vidas, aleluya. Él es un Dios que se dispuso a morir por ti y por mí, aleluya. Y entregó su vida, aleluya. Siendo, aleluya, Él no teniendo ningún pecado, aleluya. Él siendo santo y perfecto, aleluya. Se humilló hasta lo más bajo y se hizo pecador por ti y por mí. Y dice que compró el pecado tuyo y mío, aleluya. Y lo cargó sobre Él, aleluya, haciéndose pecador, aleluya. Y derramó su sangre hasta la muerte, aleluya. Por eso hoy estamos aquí para adorarle. Adórale, exáltale, aleluya. No importa los problemas, no importa las circunstancias, que nada te impida adorarle al Señor en esta hora, aleluya. Vengo a ti, guíame, santifícame. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti.
A su nombre. Qué bueno es nuestro Dios. Dígale al que está a su lado, qué bueno. Dígale, qué bueno que estés en la casa del Señor. Amén. A su nombre. Como siempre es un privilegio, hermanos, poder adorar al Señor, ¿verdad? Con cada uno de nuestros miembros. Y entramos en la parte de la adoración al Señor con las ofrendas, los diezmos y los pactos. Y recuérdese, amado hermano, que usted y yo somos administradores nada más. Usted tenga presente que en esta tierra estamos de paseo, ¿verdad? Y Dios nos manda que todo viene de Él y todo va para Él. Dice la Biblia, hermanos, que los ríos salen del mar, ¿verdad? Y vuelven al mar. Dice que así es el hombre sale de Dios y vuelve a Dios. Y meditaba yo, hermanos, cuánto nosotros nos afanamos,
cuánto nosotros trabajamos, y eso es bueno, porque la palabra del Señor manda a que usted y yo trabajemos con nuestras manos para poder compartir, dice la Biblia, con aquel que tiene necesidad. Y yo meditaba, amado hermano, el que tiene y el que no tiene. Yo no sé en qué posición le gustaría estar a usted, pero me imagino yo que estar en una posición de que me den no es fácil. Yo mejor prefiero estar en la posición de dar, porque cuando usted da, escuche esto, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Amén. Así es que prepare su ofrenda, su pacto, su diezmo, lo que usted haya traído en este hermoso día para adorar al Señor, y vaya pasando por este lugar para adorar a nuestro Dios con los bienes. Como siempre, extienda sus manos hacia este lugar y ore por su ofrenda, su pacto y su diezmo. Usted mismo ore ahí donde está. Padre que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti, Señor, te presentamos estas ofrendas. Bendice, santifícalas y multiplícalas. Como siempre, domingo tras domingo, Señor, aquí repetimos lo mismo. Somos llamados a ser cabeza y no cola. Somos llamados a prestar y a no quitar prestado, Padre. Tu palabra dice, Padre eterno, Señor, que es mejor dar que recibir. Hoy, Padre eterno, Señor, declaramos las finanzas de este lugar, Padre eterno, multiplicadas. Oramos por las finanzas de las casas de mis hermanos, Padre. Declaramos puertas abiertas, declaramos, Padre eterno, incrementación de salario. Declaramos, Señor, negocios, puertas abiertas, Padre eterno, Señor, para que tú puedas bendecir a tu pueblo. Declaramos deudas pagadas, Padre eterno, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Padre eterno, Señor, que somos libres financieramente, Padre eterno, Señor. Somos libres de la esclavitud, Padre eterno, Señor. Y nos declaramos libres para adorar y para poder adorarte también con los bienes, Padre eterno, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, santifica y multiplícalas. En el nombre de Jesús. Y así le damos el tiempo al pastor en esta hora. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten agradecidos con el Señor? Yo no sé qué el Señor habrá hecho en su vida esta semana, en qué usted área mira usted al Señor, pero le debemos de dar gracias a Dios por todos los momentos buenos y también por aquellos momentos difíciles. Pero sobre todo, hermano, acuérdese que usted es la mejor ofrenda que el Señor trajo en este día, es su presencia a este lugar. Amén. Vamos a orar para que usted pueda
recibir de parte de Dios. Si tiene Dios que corregir algo, que lo corrija. Si tiene que aconsejar algo, que aconseje. Que usted esté dispuesto como una buena tierra a recibir. Mientras los niños salen, ¿verdad? Vamos orando nosotros. Te damos gracias, mi Dios, por todas esas cosas bonitas que tú nos das. Esas gracias, Señor, a tu presencia, oh Dios Jesús. Tú eres un Dios bueno, Padre Santo, Dios. Rompe las cadenas, Padre Santo Jesús, que puedan hoy estar deteniendo esta bendición, Padre. Porque tu palabra dice que muchas son las aflicciones de los justos, pero que de todas ellas tú los libres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, creo en la bondad del Espíritu y que tu palabra es fiel y es verdadera, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar asiento? Angie, ¿puedes quitar un poquito la música? Poderoso Dios. En mi pueblo había un brujo que se llamaba Mardú. Y ponía una musiquita así, y me pone nervioso a mí. Y por la gente, porque a través de la musiquita llamaba. Hay una palabra, hermanos, que Dios puso en mi corazón. Y no sé si entrar en lleno en el mensaje para que usted tenga una idea y después le explico, o le explico primero para que usted pueda entender el mensaje. Pero quiero que vaya buscando en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 8, una palabra que Dios ha puesto ahí en mi corazón, para poderles ministrar en este momento. Déjeme leerle primero para que usted pueda tener esa oportunidad de poder entender. Si me mira un poquito calmadito, hermano, es que yo quiero que usted me escuche con suavidad y que pueda abrir usted su oído y pueda entender. No miro esa letra, Angie. Y usted puede entender con claridad lo que Dios quiere darle, porque de repente a veces nosotros somos muy buenos aplaudiendo, gritando, ¿verdad? Pero a la hora de aprender somos malísimos porque no retenemos. Y de repente a veces hay cultos que hoy véalo como una enseñanza. Si usted se duerme, pues ahí le voy a llevar un cafecito para que despierte. Pero que si usted quiere estar despierto es porque realmente tiene su corazón. Pero mírelo hoy como una enseñanza corta pero precisa, en el cual muchas veces nosotros no podemos entenderla. Esta palabra lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 2 de Corintios, en el capítulo 8, del verso 1 en adelante, dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Diga conmigo, gracia. Diga conmigo, gracia. Vuelvo a decir que yo lo escuché. Diga conmigo, gracia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo dijo esto: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino como asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, ¿verdad? Esta palabra es, exhortamos, es que esta palabra aquí cuando dice exhortamos se refiere es que Tito hizo una obra con los macedonios y enseñó a los macedonios a que ya no se miraran como se miraban antes, sino que ellos empezaron a recibir alabanza. Entonces, así como Tito comenzó, Pablo le dijo, ahora termina esa obra que has comenzado en ellos, pero después yo le explico más adelante.
Exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Está diciendo Pablo a Tito, que lo felicitaba porque había sacado una iglesia de la ruina y la llevó de la pobreza a la riqueza, ¿verdad? Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y vuestro amor para con nosotros, dice, abundad también en esta gracia. Está hablando de en razón de dar y recibir. No hablo como quien manda, sino, dice, para poner a prueba por medio de la diligencia a otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, dijo Pablo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo en hacerlo, sino también en quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos en querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, dijo Pablo. Ese 13 y 14 y 15 y 16 dice así: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, y para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Si a usted le gusta la lectura, ahí Pablo está hablando de Éxodo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para vosotros. Ahí dice, el verso 17 dice, pues a la verdad recibió la exhortación dice, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y ahí empieza a hablar y dice, usted lo puede seguir leyendo más en su casa, pero yo quiero hablarte algo en contexto, ¿verdad? Y cuando hablamos de contexto quiero adelantarme un poquito y Angie, tengo la última que te mandé, dice, ¿en qué fallo yo? ¿O qué me falló? La última que envié. Entonces, yo quiero que usted pueda, porque cuando podemos entender esto, entonces cuando vemos estas partes donde la palabra del Señor nos permite hablar, ¿verdad? Y poder entender qué es lo que la palabra del Señor habla para que haya igualdad. Y los que me siguen, si usted quiere seguirme en su casa o lleva notas, estoy hablando del verso 14. Y ahí déjeme explicarle y darle un poquito de contexto histórico para que usted pueda tener un poquito de entendimiento de esto que te quiero decir. Si bien es cierto, hermano, muchas iglesias, escuche esto, si bien es cierto, muchas iglesias tienen la oportunidad, ¿verdad?, de no entender muchas veces las cosas cuando Dios habla de igualdad, ¿verdad? Si usted va al libro de Génesis, dice la palabra en el capítulo 1, verso 26 y el verso 28, dice que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, ¿verdad? Entonces esa forma Dios dice que todo ser humano cuando iba a nacer en la tierra, Dios lo iba a bendecir de la misma forma en que Dios creó a Adán, así todos nosotros íbamos a nacer, ¿verdad? Creados en forma, quiere decir, en pocas palabras textuales, quiere decir que nosotros llevamos el ADN de Dios y la bendición de Dios la tenemos, el conocimiento de Dios lo tenemos, pero hay cosas que nosotros no las vamos a poder entender. Entonces,
Cuando hablamos dice que la palabra de Dios, Pedro dice que Dios no hace sección de personas, y es por eso que cuando las personas se tratan de entender esto, no pueden entender exactamente qué es exactamente lo que Dios quiere decir cuando haya igualdad en nosotros. Entonces, la gente no entiende que de repente hay iglesias que tienen más fuerzas que otras, ¿verdad? Y hay iglesias que son totalmente pobres, 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 pobres. Como lo hay casas que son totalmente pobres y hay casas que son totalmente ricas. Y usted va a oír siempre en el mundo secular, yo soy clase media. ¿Ha oído usted eso? Yo soy clase media. Y yo cuando veo en la iglesia busco esa parte media, y lo que cuando se refiere a medio es, una persona es pobre y es rica. El que dice que es clase media, entonces dice que es rica y es pobre. Entonces, es una persona que vive en su corazón anhelando, ¿verdad?, ser rica y está tratando de luchar, salir de la pobreza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esto cuando alguien dice yo soy clase media? Está entonces diciendo ¿qué? Soy pobre y soy rico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender si una persona es clase media, ¿verdad? Entonces está diciendo que es rica y es pobre. O sos pobre o eres rico, pero no existe clase media. Entonces la gente lo que no quiere decir entonces es ¿cómo vive la clase media? ¿Verdad? La clase media, ¿cómo es que vive? Entonces quiere decir que un día es pobre y otro día rica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros poder entender esto? Entonces, ¿qué es lo que uno verdaderamente falla? ¿Verdad? ¿O qué me falla? ¿O qué me falló? Entonces, ¿qué es lo que comúnmente, normalmente? Entonces, por eso tenemos que entender que lo que Dios le estaba hablando a Tito, ¿verdad? Tito llega, hermanos, en contexto histórico, a la región de Acaya, que es esa parte donde están los macedonios, y esa era una iglesia, digamos, de la región de Acaya, de las más pobres, la iglesia macedonia. Una iglesia que quizás no tenía nada que ofrecer, nada que dar, y era tan pobre esta iglesia, hermano, que hasta para pedir una ofrenda, escuche bien esto, hasta para pedir una ofrenda, Pablo ni quería pedir ofrenda, de tan pobre que era esta iglesia. Miraba tanta necesidad en esta iglesia, ¿verdad? Miraba tanta dificultad en esta iglesia que dice que Pablo le dijo, no se molesten, no hagan. Pero Tito llega ahí con una mentalidad diferente. Y por eso cuando nosotros vemos esto, nos debemos de dar importancia, es que Tito llega a esa iglesia, a la iglesia de Macedonia, y esa iglesia era una iglesia que no podía participar en nada porque era demasiado pobre. No tenía nada que ofrecer. Entonces, ¿cómo entonces nosotros podemos entender esto y poder darnos cuenta de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros? Si logramos entender esto, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que Dios quiere darte y que Dios quiere ofrecerte también con esta enseñanza. ¿Usted no le parece a usted, por ejemplo, en el caso de nosotros en Estados Unidos nos sentimos ricos y nos dicen que nos vamos a ir por Honduras, ya somos pobres? Ya sentimos muchas cosas. Entonces ponga mucha atención porque hay que ver en qué la iglesia esta estaba fallando para nosotros aprender de ella y no cometer el mismo error. Primero, cuando Tito llega a esta iglesia no puede participar en nada porque es demasiado pobre. Hablándolo así, era una iglesia que solo conseguía para comer. Entonces, la actitud aún del apóstol Pablo era que cuando esta gente quería andar, era tan difícil para ellos, hermano, que Pablo les aconseja, no se molesten, como queriendo decir, mire, yo sé que ustedes no pueden, yo sé que ustedes normalmente no van a poder hacer esto, no van a poder salir de esa pobreza y cosas así, y es mejor no den. Hablando técnicamente, eso era lo que Pablo estaba diciendo, pero la mentalidad de Tito era diferente. Ahora, ¿por qué la mentalidad de Tito era diferente a la mentalidad de Pablo? Porque Tito en el contexto histórico había sido esclavo y él se había liberado.
Escuche esto, porque en el contexto histórico Tito había sido esclavo antes de que el Señor lo llamara. Entonces Tito sabía cómo salir de la pobreza. Tito sabía cómo salir de la esclavitud. Tito sabía cómo ser libre, porque él lo había logrado, salir de la esclavitud, ¿verdad? Imagínense que él logró a través del Señor ser libre, y él logra su libertad en Cristo, porque se mete en la palabra, Dios lo usa poderosamente. Entonces imagínense que Tito fue tan, ¿cómo le dije una cosa? Fue tan fuerte de espíritu que él, cuando Dios lo empezó a bendecir, él empieza predicando la palabra de Dios como esclavo, y sus amos, o sea, los dueños de Tito, hablándolo así, se congregaban con él. Y en un día, escuche esto, un día ahí llegó el apóstol Pablo, habla y buscó y trata y negocia la libertad de Tito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miraban en Tito algo diferente a lo que otros no tienen. Porque miraban en Tito algo que otros no tienen. Entonces imagínense una persona que llega con una mentalidad de esclavo. Tito podía llegar a esa iglesia de Macedonia y decirles: oye, tiene razón ustedes lo que están diciendo. Tiene lógica lo que están diciendo. Miren, yo por gracia y misericordia de Dios fui libre, pero yo no tengo libertades como para enseñarles a ustedes otra cosa. Pero él llegó con una actitud diferente ahí. ¿Cuál era la actitud diferente de él? Le enseñó a la iglesia en qué fallaba. ¿Cuál era su fallo? Le enseñó a la iglesia en qué estaba fallando. ¿Y sabe cuál era la razón por lo que ellos estaban fallando? Muchas veces nosotros no vamos a poder entender. Tito le enseña a esta iglesia, hermano, que a pesar de ser pobre, uno puede aprender a ser generoso. Tito le enseña a esta iglesia que a pesar de ser pobre, uno puede aprender a ser generoso. ¿Por qué Tito vio esta iglesia la oportunidad de él crecer? Todos sabemos que Tito fue un esclavo libertado que predicaba la palabra de Dios. Y la Biblia habla de mucha gente, según la historia de la Biblia, que fueron esclavos, que fueron libertados por Cristo. Pero lo mandan a una iglesia demasiado pobre. Y ahí lo envía Pablo a que predique a esa iglesia. Escuche esto, hermano, no habrá mejor actitud de una persona que te pueda entender cuando tú has vivido en la pobreza, cuando tú has indagado en la pobreza. ¿Cómo entonces sacar a una persona de ese mundo? Y dice la palabra de Dios que la actitud que tomó Tito enseñó a la iglesia de cómo ellos podían también tener la misma capacidad que tenían las iglesias ricas para hacerlo. Y no solamente tener la capacidad de aportar, sino ir más allá de lo que ellos podían. Y en esto, hermano, si usted ve ahí, dice, ¿qué me falla o qué me falló? No sé qué es lo que usted está pudiendo poder entender esto, porque si muchas veces nosotros, hermano, podemos ver que hay personas que no pueden salir de la pobreza y viven eternamente en la pobreza. Y por más que luchen, no pueden salir de la pobreza. Y están metidos ahí en la pobreza. Y esa pobreza, aunque usted no lo crea, hermano, que a veces la iglesia pasa, era la iglesia. La razón de esta gente era las pobrezas que ellos vivían en sus casas. Carecían de muchas cosas. Pero Tito, que tuvo la revelación de cómo él iba a libertar a esta gente, lo primero es enseñando los puntos que nosotros debemos de entender algo. No sé si
mire, yo puse imágenes de niños, hermano, y déjeme explicarle esto antes de que usted lo mire, porque quiero explicarte esto. Es que dice la Biblia que cuando usted instruye a un niño en el camino, dice la Biblia que cuando usted instruye a un niño en su camino, dice que él cree, ¿verdad? Él entiende qué es lo que usted le enseña. Y yo creo que todo tiene que ver, como dice la palabra en Proverbios, en el capítulo 22, para verso 6, para ser exactos, si está anotando, dice que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Entonces, esta iglesia, hermano, escuche esto, esta iglesia estaba en un problema muy difícil. ¿Cuál era el problema que esta iglesia tenía? Escuche esto, que era menospreciada y la gente no podía entender cómo es que esta iglesia podía dar algo siendo una iglesia tan pobre. Una iglesia que no podía ni siquiera sostener su propia vida. ¿Y cómo es que esta iglesia sale de su profunda pobreza a la riqueza? Y no solamente de convertirse, escuche esto, y no solamente de ser un ejemplo de haber salido de la pobreza y vivir en la riqueza, sino que es una iglesia que se mantuvo firme en la fe, en la gracia, el don y todo favor de Dios divino lo tuvo, sin perder lo que Dios había puesto en ella. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Lo más importante, hermano, es que esta iglesia, la historia que se cuenta es una iglesia. Entonces usted dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, yo quiero decirte ahí, como ahí dice, ¿qué me falla o qué me falló? ¿Verdad? Escucha esto, hermano, hay cosas que nosotros a veces no las queremos hablar en la iglesia. Hay cosas que nosotros nos da vergüenza decirlas, porque tenemos miedo de que hay cosas que cuando se sepan la gente cambie, ¿verdad? Y yo siempre digo, hay dos cosas, hermano, en la vida de cada uno de nosotros, es poder entender de cómo es que nosotros vamos a poder salir de algo y convertirnos en testimonio de algo. Si yo pienso, hermano, escuche esto, que yo también fallé como el apóstol Pablo. Pero yo creo que Dios va a mandar un Tito, hermano, a esta casa. Y esta iglesia, después de haber vivido en la mezquindad, va a ir a la bondad. Ahora, ¿por qué te quiero explicar esto? Pablo le dice a los filipenses, no es que busque dávidas, ni tampoco quiero enseñar esto solamente por quererlo enseñar. Y tampoco quiero enseñarlo solamente porque quiero decirlo así desde el punto de vista, poder entender que nosotros estamos ahí haciendo esto solamente porque queremos hacerlo, sino que en el ámbito espiritual también tiene un propósito esto. Es que de repente, hermano, yo no sé si tú te sientes bien ahora mismo en este país, si te toca volar a tu país, ¿verdad? Hay gente que sabe cómo hacer aquí, pero cuando llega allá ya no sabe qué hacer. Entonces, todas esas cosas son bien importantes para que nosotros las podamos tener bien en cuenta lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros esto? ¿Verdad? ¿Por qué es importante para nosotros esto? Es poder darnos cuenta de que la palabra de Dios siempre va a haber un ejemplo de algo para nosotros. Entonces, yo pienso que en esto, hermanos, la misma oportunidad que tuvo Pablo, ¿verdad? Al poner ahí, Kevin, bájamele un poquito a este animal, que no me lo puedo subir. Entonces, una de las cosas más importantes cuando nosotros podemos entender esto, hermano, es que hoy solo quiero hablar, no quiero sonido. Solo que para que te esté entrando allá a la televisión, de ahí no estoy bien yo aquí. ¿Por qué es importante? Nosotros tenemos que entender ahora, ¿por qué la gente no puede entender esto? Déjeme explicarle esto, ¿en qué falla la gente? Pablo se dio cuenta a través de lo que Tito le explica a Pablo, escuche esto, le explica
Y Pablo se da cuenta que lo que había en la iglesia era desigualdad. Ahora, ¿por qué hay desigualdad? Porque la igualdad, cuando usted quiere ver un significado de la palabra igualdad, esa es la balanza. Es una balanza. Escuche esto, hermano, escuche esto. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser pesados. Escuche esto. Vamos a ser pesados. Y la Biblia dice, escuche esto, hermano, que cuando nosotros seamos pesados, dice la palabra que algunos van a ser hallados faltos. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que algunos van a ser hallados faltos? ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Al espíritu de desigualdad, que la balanza, ¿verdad?, corre para un lado o corre para el otro, se inclina para un lado o se inclina para el otro, pero no hay igualdad, ¿verdad? Entonces la gente no entiende por qué alguna gente, hermano, después que estuvieron en la riqueza vienen a pobreza, y algunos que estuvieron en la pobreza vienen a riqueza, porque la balanza se volvió justa, ¿verdad? Ahora escuche esto, porque es importante para usted. Solo analice en qué usted está fallando. Y si usted no sabe en qué está fallando, yo quiero que usted esta tarde salga convencido de este lugar y darse cuenta. Mi deber es enseñarle la falla, ¿verdad? Una vez que usted sabe la falla, usted sabrá qué hacer con el conocimiento que tiene. Entonces, cuando hablamos de igualdad, la Biblia dice es que el peso sea igual, que la balanza no jale más para un lado, ni que jale para el otro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, le debemos de pedir al Señor la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento de las cosas que Dios quiere y que Dios tiene para usted y para mí. Es que si usted se va, la balanza, escuche esto, se va para el lado de la pobreza, usted está pobre, ¿verdad? Y la balanza, ¿verdad?, cuando se va del lado de la riqueza, usted está rico. Pero hay desigualdad entre la pobreza y la riqueza. Entonces ahora, ¿qué es lo que Dios exactamente es? Escuche esto. Entonces lo que la gente en el mundo espiritual no pueden entender es cómo es que esta iglesia aprendió a salir de la pobreza para llegar a la riqueza. Ahora, ¿cómo es que esta iglesia logra entender? Lo primero, escuche esto, fue escogido un hombre llamado Tito para que ellos, y ese Tito, la historia de él es que había sido esclavo y es un hombre que aprendió a salir de la esclavitud. Pero ahora él está en libertad y está predicando la palabra de Dios y llega a una iglesia con un testimonio, que esa iglesia, hermano, verdaderamente el testimonio de esa iglesia es que era una iglesia pobre, miserable, una iglesia que no tenía nada que ofrecer, una iglesia que daba lástima más bien, que cuando iba a dar, no hombre, no des, mejor ahí déjalo, mira que te sirva. Ese era el testimonio de las iglesias de Macedonia. Pero bendito sea Dios que llegó este hombre para cambiar esa mentalidad. ¿Cómo fue que este hombre lo primero les enseñó a ellos en qué estaban fallando? ¿Verdad? Y según la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios, escuche esto. Escuche esto, que es lo que la palabra de Dios dice. No nos equivoquemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará, ¿verdad? Si usted siembra para su carne, segará muerte. Si usted siembra para el espíritu, segará vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es exactamente cuando nosotros vemos la desigualdad? ¿En qué fallamos? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué no camina? ¿Por qué las cosas no avanzan? Se logra esto, se puede el otro. Y escuche esto, y hay gente, hermano, que intentando salir de esto, ¡pum!, caen otra vez en el mismo hoyo donde estaban. ¿Por qué? Porque no pueden salir de la pobreza. ¿Y cómo es que entonces esta iglesia logra salir de ahí y convertirse en un testimonio muy grande y poderoso?
No sé si usted me permite volverle a leer para que usted pueda entender cuál es la historia entonces de esta iglesia. No creo yo que usted se moleste que yo le lea, porque realmente cuando se lee la palabra aquí, yo quiero que usted entienda, mientras yo le leo, según la palabra de Dios dice que el Espíritu sale. Escuche esto, no el Espíritu mío, sino el Espíritu de la palabra. Y cuando el Espíritu de la palabra sale, llega, toca, transforma, y eso es lo que la gente no puede entender. Porque hay gente, hermano, mire, escuche esto, así mismo, escuche esto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Mire qué importante, escuche esto, mire qué importante. Imagínense, después de estar en la pobreza, se convierten en un testimonio poderoso. Que bien que dice, ve, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Esta gente no es que eran pobres porque hay pobres que son media clase que le llaman. Estos vivían dice que estos vivían en la profundidad de la pobreza. Eso era más que, escuche esto, voy a ponerle un ejemplo así. Era, si conseguían una librita de arroz, se la comían. ¿Verdad? Esos no tenían nada para sobrar para mañana, como usted que tiene la refri llena todavía y que hace comida y que todavía la guarda. Esto no les sobraba nada. Y si sobraba algo, había alguien que se lo comía. Lo importante es que no hubiera nada. Escuche esto. Y dice Pablo, escuche esto, el testimonio ahora que dan de esta iglesia es, dice, ¿cómo es que esta iglesia, hermano? Escuche esto. Cuando usted va a otras versiones, yo me gozo porque en otras versiones da cosas que nosotros no las vamos a poder entender. Por ejemplo, en la traducción viviente dice de esta manera, escuche esto. Estas iglesias estaban siendo probadas con muchas aflicciones y además de ser muy pobres. En la traducción viviente dice que esta iglesia estaban siendo probadas y además eran pobres. Imagínense, pobres y probados. O sea, estaba donde la miseria, hermano, la calamidad, lo que la gente no entiende, como cuando muchas veces viven ahí. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hay historia de Mefibosé, que dice la palabra que él vivía en Lodebar, que era un lugar de desierto, un lugar donde hermano usted no podía. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero yo creo que sí. Usted sabe que si en una aldea usted pone, ¿verdad?, los tenis, ¿verdad?, a secar, usted ahí los halla. Pero si usted deja unos tenis en el tapial en una ciudad, usted no halla ni los cordones de la picardía que hay, ¿verdad? Después de haber picardía en Lodebar, escuche esto, ¿verdad? Después de haber maldad en Lodebar, ahí nadie podía tener nada, escuche esto. Y de ahí Dios manda a hacer misericordia de Mefibosé. Y usted la historia la conoce. Pero hoy te quiero hablar de la historia de esta iglesia. Estas iglesias estaban siendo probadas con muchas aflicciones y además dice en la versión Nueva Traducción Viviente, para que usted no vaya a pensar que yo me lo estoy inventando, ¿verdad? Usted puede ir ahí, busca la Biblia Nueva Traducción Viviente y le dice de esta manera. Y dice, pero a la vez rebosan de abundante alegría. Wow, qué iglesia como era, hermano. Oiga bien, pobre, ¿verdad? Pero a la vez rebosaba de abundante alegría. Tenía gozo, tenía alegría. No es como usted que tiene la refri llena y la cara amargada, ¿verdad? Y esta gente, hermano, no tenían la refri nada y era un gozo que tenían en el espíritu. Entonces, escuche esto. Era una gente que cuando se congregaban, hermano, dice la palabra de Dios que esta gente abundaban en el gozo, profetizaban y eran todo. Pero había algo que normalmente tenían, era que estaban en una profunda pobreza. Ustedes han conocido gente que Dios ha levantado, que cuando eran pobres, miserables, que no tenían nada, no se perdían un culto, y cuando ya los prosperó Dios, ni volvieron a una iglesia. Y hoy ya ni van ellos sino que mandan los diezmos. Gracias a Dios, hermano. Escuche esto que yo te voy a decir. Nunca vayas a hacer eso conmigo el día que tú estés en bendición y quieras mandarme un diezmo, porque te lo voy a mandar para atrás. Porque yo prefiero, hermano, escucha esto. Yo prefiero, escuche esto,
que usted se moleste conmigo porque le corrijo algo, a que usted me va a tener la boca cerrada a mí, ¿verdad? A eso Pablo se refirió cuando dijo, no es que unos tengan holgura y los otros estrechez, ¿verdad? A eso Pablo se estaba refiriendo. Porque, escuche esto, lo más importante es cómo nosotros, y Pablo dijo que a veces nosotros tenemos que intentar a ver si lo logramos. Si no lo logramos, pues está bien, pero por lo menos lo explicamos, lo dijimos y todas las cosas, y pusimos al descubierto que una iglesia pobre, hermano, la gente le tiene lástima. Una iglesia pobre nadie espera nada de ella. Una iglesia pobre solo Dios puede estar con ellos, de ahí nadie más. Pero después dice la palabra, escuche esto. En el verso 3 dice, pues puedo dar fe, en la nueva traducción viviente, en la de nosotros, verso 3. Verso 3. Can you hear me? Ok. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Escuche acá, dice, ve, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Me encanta esto, y lo hicieron por voluntad propia. Angie, podemos ir a las imágenes, y me das la primera donde está la generosidad. ¿Qué es lo que significa? Es por su propia voluntad, generosidad, ¿verdad? Pongo niños porque los niños no tienen problemas en aprender, hermano. Los viejos están en serios problemas porque no les gusta. Cuando les tocan este tema, quieren ir al baño, ¿verdad? Otros se van a sentar detrás y otros hasta se esconden. Y a otros hasta las escaleras se van, pero por allá se esconden, por allá se van para los baños, por donde se van se esconden. Porque no les gusta aprender lo bueno. Escuche esto, generosidad. ¿Qué era lo que le faltaba a esta iglesia? Le faltaba generosidad. ¿Qué es generosidad? ¿Verdad? La generosidad es un rasgo de la personalidad que se caracteriza por ayudar a los demás de manera honesta sin esperar nada a cambio. Generosidad. ¿Qué era lo que le faltaba? Tito le estaba diciendo a esta iglesia le hace falta generosidad. Hasta el apóstol Pablo, hermano, hasta el apóstol Pablo había dicho, es una iglesia pobre, ¿qué les va a ayudar? El apóstol imagínense, el apóstol Pablo diciendo, no toquen ese pobrecito, ¿qué puede recibir de él? Yo me imagino, Matulio, esa gente de los macedonios ahí, hablándolo así, cuando le daban un sobrecito a la persona ahí, ¿qué va a venir ahí? ¿Qué podrá venir ahí? ¿Qué podrá? Así, porque ellos dicen, esa fue la sorpresa que se llevaron. Que no querían ni tocar el sobre porque sabían que podía dar esa iglesia. Escuche esto. Pero cuando tú entiendes esto, hermano, escucha esto. Mira que algunos están poniendo la cara hasta para otro lado, pero toléreme un poquito, hermano. ¿Verdad? Yo no vengo a pedirle, o vengo a enseñarle. Usted me conoce por más de 25 años, yo no estoy pidiendo aquí, vengo a enseñarte la palabra. Quizás no te guste, pero tengo que decírtelo. Porque quizás si no estás practicando eso, la gente no entiende esto. Escucha esto, entonces, ¿qué generosidad? Es un rasgo de la personalidad. ¿Y qué es desigualdad? Es un rasgo de la personalidad. De que la persona, hermano, cuando usted vea una casa pobre, escuche esto, cuando usted vea una casa pobre que solo tiene tortilla, ahí hay desigualdad. Si usted ve otra casa que solo tiene frijoles, ahí hay desigualdad. Si usted ve otra casa que solo tiene el queso, ahí hay desigualdad, ¿verdad? Si usted ve otra casa que tiene allá los aguacates, ahí hay desigualdad. Pero si esas 4 personas se unen, unimos el queso, unimos el aguacate, unimos los frijoles, ¿verdad? Y unimos el arroz. ¿Qué hay ahí? Igualdad. ¿Cómo se ven? Bendecidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Entonces, cuando recibieron el sobre, ellos no lo querían ni abrir porque venía de una iglesia pobrecita. Entonces, ¿qué era que comúnmente? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hace Tito con esta iglesia? Primero le enseña lo que es generosidad.
¿Qué generosidad? Es un rasgo de la personalidad que se caracteriza por ayudar a los demás de manera honesta sin esperar nada a cambio. O sea, cuando usted da algo, por ejemplo, vamos a hablarlo así. Bueno, Tulio, usted me va a ver. Si yo le consigo un trabajo a usted y usted me da el 10%, ¿por qué me lo está dando usted? Porque le consigue el trabajo, ¿verdad? Entonces, si yo le digo gracias a usted, le estaría mintiendo, ¿verdad? Porque fue un trabajo que yo le conseguí, usted me pagó el porcentaje del trabajo. Entonces, la gente que nos ve afuera, ¿verdad? No va a poder entender esto. Y hay gente que es generoso con esa gente porque le consigue, pero él no es generoso. No sé si usted entiende eso. Hay gente que es generosa, le da el 10 porque le consigue, pero él no es generoso. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es generosidad? Es esperar nada, hacer algo sin esperar o dar algo sin esperar nada a cambio. Y esa es la razón por la que muchas veces en las iglesias a la gente no le gusta dar, porque no ve lo que Dios le da. Esa es la razón porque son tacaños. Esa es la razón. Entonces, una iglesia fácilmente, en esa iglesia la Biblia dice que está la desigualdad. Ahora, ¿cuál era el problema de esta iglesia entonces? Que uno tenía el queso, el otro tenía las tortillas, el otro tenía el arroz, el otro tenía los frijoles. Y a la hora de comer, te llegaba aquí a casa, solo está comiendo quesito. Allá son los frijolitos, allá son los arrocitos. Ese era el problema de los macedonios, hasta que Tito llega. Ahora, ¿por qué es importante? Escuche esto, es un rasgo de la personalidad que se caracteriza por ayudar a los demás de manera honesta. Pablo dijo, escuche esto, ¿cómo vas a ayudar si no tienes? Ninguna iglesia, hermano, escuche esto, los que me están viendo en la televisión, ninguna iglesia que te empuje a ti a vender una casa para tú darla y quedarte en la calle, viene actuando de parte de Dios. Ninguna iglesia que actúe a vender, ¿verdad? Porque Dios no te está pidiendo lo que no tienes. Y Dios no te va a pedir lo que después te va a hacer falta. Porque la generosidad no opera de esa forma. La generosidad opera de la profunda bondad de lo que tú tengas para dar o que estás dispuesto para dar. Entonces, estamos de acuerdo que la generosidad da sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Da sin esperar nada a cambio. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? Escuche esto. Diga bien que dice que ellos, dice, ve, nos suplicaron en el verso 4, Kevin, si me quieres seguir. Voy a leerte en la versión de nosotros. Y pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Otro día te voy a contar el contexto de la iglesia en Jerusalén, por qué estaban haciendo esto. Pero si te me meto por ahí, hermano, no te digo esto que te quiero decir. Después otro día yo te explico dónde llegó eso, cómo llegó, cómo estaban, cuál era la situación. Solo déjame explicarte, porque lo que es impacto aquí es que cómo es que esta iglesia, no teniendo nada, menospreciada y nada, porque con el que comía frijoles no comía arroz, y el que comía arroz no comía frijoles, y el que comía tortillas no comía queso, y así. Era una situación bien complicada en términos sencillos. Ahora, escuche esto. Dice en la versión traducción viviente, nos suplicaron una y otra vez el tener el privilegio de participar en la ofrenda para los santos y los creyentes en Jerusalén. Esto en griego, ¿sabe qué significa? Ofrenda. Dice que en griego significa que esto es, cuando usted va a dar una ofrenda, dice que es, en griego es que usted lo da para el pueblo de Dios y usted lo está dando para un pueblo santo. Eso es lo que significa esa palabra. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? Darnos cuenta de lo que Dios quiere darte. Porque si logramos entender esto, hermano, nosotros nos vamos a ser bendecidos, porque nosotros no vamos a poder entender entonces. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente Dios quiere entonces? Ahí tengo la segunda imagen, Kevin, de donde hay un regalito. Estoy usando la imagen de niños, hermano, porque los niños tienen más esa oportunidad. Generosidad. Así como uno falla, tiene que aprender también a corregir, ¿verdad? Dice, es aprender que dar es tan importante como recibir, ya sea
con regalos, tiempo o cariño. Diga conmigo, cariño. ¿Sabe por qué muchos hogares hoy están destruidos? Porque se niegan a dar cariño. ¿Sabe por qué muchos hogares hoy están destruidos? Porque se niegan a dar cariño. Viven peleando, creyendo que si pelean, hermano, y viven entonces, lo que yo quiero que tiene que entender entonces, en la generosidad te obliga a amar. La generosidad te da la oportunidad de amar. Por ejemplo, dice la Biblia que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Éramos desobedientes, éramos desleales. Pero a pesar de todo, Dios nos amaba. Eso fue lo que más importante entonces. Otra cosa es que nosotros no queremos dar tiempo. Imagínese, hermano, que alguien que Dios lo bendice, que lo prospera, después que le sale que ya no tiene tiempo para venir a la iglesia. Está siendo desleal, ¿verdad? Ya no está siendo generoso. Se le olvidó cómo Dios lo levantó. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros entender esto? ¿Verdad? Y ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta qué es exactamente. Ahora, yo quiero que usted pueda entender esto. Si nosotros logramos entender esto, la siguiente, Kevin, quiero enseñarte algo. Escucha esto. Nosotros tenemos que aprender, ahí yo creo, Kevin, que tiene que ser más chiquita, ¿verdad? Por lo que dice abajo. No, esa está bien ahí. Escucha esto. Antes de esa, Kevin, hay una que está más pequeña ahí, que solo está la balanza en un vacío. Antes de esa. Escuche esto. Piense que la generosidad, ¿verdad? O por lo que Dios quiere hacer algo, es como que usted tiene una balanza en un vacío, ¿verdad? ¿Qué es lo que esa balanza necesita? Ahí vemos lo primero que vemos. ¿Qué es lo que vemos eso? ¿Qué es lo que esa balanza necesita? Nivelación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante el nivel? Porque la gente no entiende que nosotros vamos por niveles. ¿Por qué es importante el nivel? Porque nosotros vamos por niveles. Si en el primer nivel tú no aprendiste a dar, en el segundo no vas a dar. Y si en el segundo no aprendiste a dar, en el tercero no vas a dar. Y si no aprendiste a dar, entonces vas a tener problemas. Ahora sí vamos a la siguiente, Kevin. Porque aquí es donde comúnmente es. Entonces es como que hay personas que están en kinder, hay otros que están en la escuela y hay otros que están en el colegio. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? El niño necesita aprender, el cristiano necesita aprender, la iglesia necesita aprender. ¿Por qué damos tiempo? Porque venimos aquí para aprender. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? ¿Cuáles son las cosas que necesitamos aprender? Sigue la otra imagen, para que usted se pueda llevar hoy. ¿De qué se llena esta balanza? ¿Lee usted? ¿Cuánto lee en la Biblia aquí? ¿Verdad? Si no lee, yo le aconsejo que hoy salga de aquí para leer. Ahora, lectura y escritura, escuche esto, es importante para nosotros conocer. Esta iglesia lo que le faltaba, dice la palabra, era entender qué era lo que exactamente era. Cuando usted tiene lectura y escritura, ¿verdad? Es usted lee y escribe. ¿Cuándo usted aprende a hablar? Cuando usted lee y escribe. ¿Cuántos hablan inglés aquí? ¿Verdad? Pero hay gente que habla inglés, como el mío, un inglés inventado, pero no sabemos cómo se escribe. Entonces hay gente que tiene, ¿verdad? Hay gente que tiene lectura, pero no tiene escritura. No, yo sé lo que me dijo, pero escríbamelo, no lo puede escribir. ¿Verdad? Sin embargo, se cree gringo. No sé si usted está entendiendo. Entonces no tiene, o sea, dice que sabe, pero no sabe. Y hoy en el tiempo que estamos, hermanos, viviendo en internet, hay un montón de sabios que dicen que saben, pero no saben. ¿Verdad? Entonces, en eso de nivelaciones, son, diga conmigo, niveles. Diga conmigo, niveles. Dígalo otra vez, niveles.
Ahora, ¿por qué niveles? Porque el primer nivel tiene que usted aprender a leer. Tiene que aprender a leer, ¿verdad? Y también tiene que aprender a hablar. O aprender a hablar y aprender a leer. Está comprobado, hermano, que los niveles es cuando usted lee la palabra. Ahora, ¿por qué es importante es? Después que usted lee, ¿comprende usted lo que lee? ¿Verdad? Como yo le dijera a usted, ¿comprende hoy esta prédica? Sí la comprendo, pastor. Ok, felicidades. Pasaste al siguiente nivel, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? Porque la comprensión de la lectura nos vamos a llevar mucho más allá, y ahí es donde nosotros podemos entender lo que es gramofotricida y eso de que tiene que ver cuando ya tú estás en un tercer nivel. El entender esto, hermano, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene algo para tu vida. Si logras entender esto, entonces te das cuenta de que hay cosas en las que nosotros hemos fallado. Tírame, Kevin, la última, que ahí ya me quedo. Ya creo que con esto la iglesia me entiende, y yo quiero que usted pueda entender qué es lo que exactamente es. Porque al entender esto, hermano, nos damos cuenta de que hay cosas que Dios quiso dar. ¿Qué es lo que Dios quiso dar? Es una enseñanza a tu vida y a tu corazón para que tú puedas entender. Entonces, niveles, diga conmigo niveles. Ahora, ¿por qué la gente no crece? Una, porque no le gusta estudiar. Otros solo vienen y dan su tiempo, pero no se esfuerzan por aprender algo. Yo no sé si usted se da cuenta, hermano, pero hay gente que van a la albañilería, ¿verdad? O a la construcción y nunca aprenden nada. Son buenos ayudantes. Usted le dice, no, tráeme esto, se lo van a traer. Hacen todo, pero nunca aprenden algo. Así hay muchos cristianos en la iglesia, hermano, que no aprenden nada. Y al no aprender nada, entonces no podemos ver nosotros lo que comenta. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la falla de esta iglesia entonces? ¿Cuál era la falla? Escuche esto. Según lo que la palabra de Dios dice, que esta gente, hermano, no podían entender era esto. El verso 13, Kevin, si me quieres seguir. ¿Cuál era la falla de esta iglesia? Escuche esto. Porque Pablo dijo esto. Porque no digo esto para que haya estrechez. Porque no digo esto para que haya, dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Es fácil sacarle el dinero a la gente, hermano. Y voy a ser honesto a usted. Piense usted cuando usted va al mercado, ¿verdad? ¿Cómo le dicen en el mercado? Pase adelante. ¿Qué le doy, mi amor? ¿Qué le doy, mi príncipe? ¿Qué quiere, mi rey? Y hay gente, hermano, que en la iglesia, cuando lo tratan así, ¿qué quiere, mi rey? Le tira esta bolsa. ¿Qué quiere, mi princesa? Le tira la otra bolsa. Pero cuando usted le dice a la gente, cambia, corrígete, arréglate. Ah, ya sé qué voy a hacer, dice. Porque la gente quiere. Ahora le hago una pregunta. Cuando usted llega al mercado y no compra nada, ¿qué dijeron esas personas de usted cuando usted se fue? ¿Ah? Aquel que primero le dijo, entre, pase adelante, mi rey. ¿Qué le doy, mi rey? ¿Qué desea, mi rey? ¿Qué necesita, mi rey? ¿Cómo se va a sentir usted que le hablen así? Y no compró nada. ¿Qué después quedan diciendo de usted? ¿Ah? Lo que no se puede decir al frente. Ese es un problema de la pobreza. ¿Por qué es importante para nosotros esto? ¿Y por qué debemos de pedirle mucha sabiduría al Señor? Porque si usted quiere que lo traten bien, vaya al mercado, hermano. Pero si usted quiere que le vaya a la verdad, a que lo corrijan, vaya donde los sabios.
¿Dónde son los sabios cuando usted va a una escuela que se corrige? Dice la Biblia que cuando tú te juntas con sabios, sabio serás. Entonces muchas veces, hermano, lo que la gente no puede entender con esto es que Dios siempre quiso decirte algo. En esta versión dice así, escuche esto. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den debe hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Quiere decir Pablo cuando está diciendo igualdad, nivel para dar. Dios te pone en un nivel donde tú puedas dar. Y hasta que Dios no te haya llevado a ese nivel para dar, hermano, tú estás exento de cualquier cosa, porque la pobreza no te deja hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Escucha esto. ¿Qué pasa cuando la pobreza ya no te deja hacer algo? ¿En qué situación te deja la pobreza? Te pone en la condición de mendigo. Y en vez de dar, te vuelves un pedigüeño. Y conmigo se enojan porque yo no pido. No, hermano, yo no es que no pida, sino que yo me voy basado a las reglas. Imagínese, hermano, que yo venga, a mí nunca el Señor me ha dicho, oye Beto, haz una fiesta de primicias porque quiero bendecir a la iglesia. A mí nunca me ha hablado el Señor. Y yo tengo hermanos y hermanas que me dicen, pastor, ¿y usted por qué no pone una fiesta de primicias? Porque yo no, el propósito mío no es sacarte el dinero. Ahora, si Dios me dijera a mí, Beto, haz una fiesta de primicias porque yo voy a bendecir al pueblo, yo tengo que hacerlo. Y que me escuchen bien, que esto no lo digo por ofender a mis consiervos, pero hay cosas que Dios no los mandó a hacer y las están haciendo y que no deberían hacerlas. Porque no es una garantía que porque yo haga algo o te mienta, que te diga, entra mi rey, ¿con qué quiere mi rey? ¿Qué necesita mi rey? ¿Qué le doy mi rey? ¿Verdad? Esa es la diferencia cuando nosotros podemos entender esto, que la palabra de Dios dice. ¿En qué nivel tú estás? ¿Estás en el nivel que tú no tienes nada que comer? ¿Estás en el nivel? Pero si ya tú no quieres dar, entonces es un problema que tú tienes con Dios. Que veniste, sacaste, recibiste, aprendiste, pero ahora no quieres devoltear nada. Porque no hay gratitud, no hay generosidad. Y cuando no hay generosidad, entonces la gente se vuelve pichecata, crean, no, se vuelve pobre. Esta iglesia se volvió pobre porque no había aprendido a ser generosa. Puede ser que algunos de nosotros hoy no podamos ni siquiera recibir revelación de lo que queremos hacer o lo que podamos hacer o cómo podemos hacer, porque es importante para nosotros esto. ¿Qué es importante para nosotros esto? Que Dios nos saque de la miseria, hermano, y que donde quiera que tú vayas, escucha esto, donde quiera que tú vayas, tú digas, Jehová es mi Dios, Él está conmigo, Él va conmigo, Él está conmigo, es más grande el que está conmigo. Tú no vas a volver a tener miedo, porque yo te voy a explicar esto, hermano, porque esto se aprende por niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no te va a pedir si no tienes nada. ¿Cómo fue que esta iglesia llegó y vio? ¿Cómo fue que esta iglesia entendió esto? ¿Cómo fue eso? Yo entiendo, hermano, que usted lo hace pensando como creyendo que yo le voy a pedir. Créalo que no. Porque si hay algo que yo he aprendido es a depender y a estar contento con lo que Dios me dé. Y si solo cae lo que cae, yo con eso estoy aprendiendo. Dios me está enseñando a mí lo que es administración. Usted no tiene una idea lo que es Dios bajarte el sueldo, ¿verdad? Y dejarte solo con el 10% de lo que antes ganabas. Y Dios me ha enseñado a mí a vivir con el 10%. Y si con el 10% no me ajusta, entonces yo estoy haciendo algo malo o viviendo por una ruta equivocada,
Porque toda persona que participa del altar tiene que aprender a vivir con el 10% de lo que gana. Para que cuando Dios lo llame esté listo, porque él ya aprendió a vivir con el 10%. Lo que el pueblo nunca va a poder vivir, porque el pueblo fue diseñado a vivir con el 90%. ¿Me estás entendiendo? El pueblo fue diseñado a vivir con el 90%. Los sacerdotes fueron diseñados a vivir con el 10%. Eso no es un mandato del hombre, es un mandato de Dios. Y eso es lo que la gente al final no entiende eso. Entonces, ¿cómo esta iglesia pudo salir de donde salió? De la estrechez. ¿Cómo esta iglesia dejó de vivir en estrechez? Verso 14. Escuche esto. Sino que para este tiempo, escuche esto, ¿sabe qué hicieron? La igualdad. O sea, subieron de nivel. Entendieron que tenían que subir de nivel. Entendieron que tenían que subir de nivel. Y eso es lo que al final muchas veces la gente no entiende. ¿Y qué es lo que a nosotros nos da miedo? ¿Bajar de nivel o subir de nivel? Eso es lo que nos da miedo. Pero no nos podemos quedar aquí en clase media. ¿Me tiro o me quedo acá arriba? No sé si usted entienda eso. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros esto? Porque la palabra claramente dice que una vez que es suplida la necesidad, es porque vino igualdad en el corazón de la gente. Es que la necesidad se fue porque la iglesia subió de nivel. ¿Qué fue? Que entendió, ¿verdad? Y los niveles, y ahí va creciendo la gente, hermano, y va creciendo la gente. Yo hoy, hermanos, se lo digo con todo mi corazón, yo deseara que estos tiempos fueran más largos para mostrarte más cosas, para decirte más cosas y decirte muchas cosas. Lastimosamente, solo te vengo a dar una pequeña luz para que cuando tú llegues a tu casa, digas, voy a empezar a escudriñar esto, a ver lo otro, para ver todas esas cosas. Quisiera decirte más, pero yo espero, hermano, que lo que yo te di como una prédica es para que tú te sientes en tu casa, para que tú analices en tu casa. Y mi intención con esto es enseñarte para que tú puedas entender cómo Dios puede sacar a una persona, a una iglesia, ¿verdad? De la estrechez a la holgura, ¿verdad? Pero sin que nunca pedirte lo que tú no tienes. Cuando tú veas a alguien diga, no, que yo vendí mi casa para donarla. Yo te voy a decir, la Biblia dice que mucha gente vendió su casa, pero esa gente después que vendió su casa como Bernabé, se unieron a la iglesia y nunca volvieron a salir de la iglesia. Vivieron dentro de la iglesia y se dieron cuenta que dentro de la iglesia todo lo que tenían no lo necesitaban, porque allá adentro todas sus necesidades estaban suplidas. Dios no te está mandando a hacer eso como el tiempo primitivo. Dios te está mandando en el tiempo después. Te está diciendo Pablo, Dios, ya ahora no quiero que, si no lo tenés, no vayas a entrar en un sacrificio, pero si lo tenés y lo retienes. Entonces cuando la Biblia dice, aquellos que retuvieron, escuche esto, aquellos que retuvieron, ¿verdad? O tuvieron miedo de dar, vinieron a pobreza. Escuche esto, y aquellos que retuvieron vinieron a pobreza, mas los que dieron vinieron a abundancia. Esa es la historia. Ahí se cumple el versículo bíblico de la iglesia Macedonia. No retuvo y vino a riqueza. Otras iglesias como Corintios retuvo y vino a pobreza. Y por eso Pablo le está hablando a los corintios y les puso como ejemplo la iglesia de Macedonia. Porque cuando tú retienes, hermano, más de lo que debes de retener, viene esa pobreza, dice la Biblia. O sea, quiere decir que con lo que tú deberías de haber sido generoso y no fuiste, pensando que con eso ibas a tener más, dice la Biblia, se convirtió en menos. ¿O no te das cuenta que cada $100,000 que tú tienes alzados, si tú los fueras a sacar ahorita y a gastarlos ahorita, ya no tienes 80, ya no tienes 100, sino que tienes 70, con todo lo que ha subido las cosas? Porque cuando los tenías, tal vez la gasolina valía $2 y ahora vale 4.
¿Cuánto tienes? Escucha esto entonces, lo retuvo, vino a pobreza. Entonces lo que la gente no entiende es, esta iglesia pudo salir, convertirse en un ejemplo y vivir como una iglesia próspera. ¿Por qué? Porque aprendieron igualdad. ¿Igualdad qué significa? Son niveles. Yo ayudo al que esté en primer nivel, ¿verdad? Porque el que está en tercer nivel ya fue ayudado por uno que estuvo en primer nivel, por otro que estuvo en segundo nivel, y el que el tercer nivel lo ayudó y lo llevó más allá de lo que Dios podía darle. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros esto, hermano? Es que haya igualdad en la iglesia. Una vez que haya igualdad en la iglesia, hermano, esta iglesia va a ser próspera. Y cualquier iglesia que me esté escuchando va a ser próspera. ¿Sabe por qué? Porque